Gracias. Señor presidente de la Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia y la Cultura, estimados miembros del directorio y socios de esa respetada corporación, distinguidos disertantes y participantes de este ilustre foro, señoras y señores, en reiteradas oportunidades tuve la tentación de escribir y analizar la temática de este fenómeno político que mantiene en vilo a la región desde hace 18 años, y es la causa de todos los movimientos populistas que se han generado desde México hasta la Argentina. Según las investigaciones realizadas por distintos analistas de la política internacional, entre los que destaca Alejandro Peña Esclusa, un político venezolano experto en esta materia, tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y consiguiente derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética, era inminente la orfandad económica que amenazaba a la isla de Cuba, razón por la cual Fidel Castro decidió sustituir el apoyo que recibía del bloque oriental por el de una transnacional latinoamericana. Aprovechando el poder parlamentario que tenía en ese momento el Partido de los Trabajadores en Brasil, Fidel Castro convocó en 1990, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, a todos los grupos guerrilleros de América Latina a una reunión en la ciudad de Sao Paulo, además del propio Partido de los Trabajadores y del Partido de Cuba. Acudieron al llamado el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, el Partido de la Revolución Democrática de México y varias decenas más de grupos guerrilleros y partidos de izquierda de la región que se habían ido sumando a lo largo de los años como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, haciendo un total de 48 partidos y organizaciones que representaban distintas experiencias y matrices político-ideológicas de todo el continente latinoamericano y del Caribe. Para dirigirlas centralizadamente, crearon un Estado Mayor Civil dirigido, entre otros, por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, escritor, poeta y político nicaragüense, Carlos Alberto Livanio Cristo, más conocido como Fray Beto, un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación, y un Estado Mayor militar comandado también por el propio Fidel Castro, por el líder sandinista Daniel Ortega, y donde jugó un rol importantísimo Enrique Gorriarán Merlo, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo y posteriormente del movimiento Todos por la Patria en la Argentina. Recordemos que este Gorriarán Merlo es el autor del ataque terrorista de enero de 1989 al Regimiento de Infantería de la Tablada en Buenos Aires, donde murieron 39 personas, y fue quien encabezó también la escuadra que dio fin con la vida de Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay. En septiembre del 80, Gorriarán Merlo organizó también la maquinaria militar del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, el mismo que tomó, recordarán ustedes, la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre del 96. Fue uno de los financistas del periódico oficialista, Página 12, según reveló su fundador y prestigioso periodista Jorge Lanata. Actualmente, el foro cuenta con un sistema de comunicación permanente, siendo ya 23 las reuniones que hasta la fecha han sido celebradas por ese organismo en los distintos países miembros, desde la primera celebrada en México en 1991 hasta el encuentro 23 que tuvo lugar entre el 15 y el 19 de julio del año pasado
donde se decidió producir una revista propia trimestral que se denomina América Libre. Desde su inicio se estableció una forma sólida y permanente de financiamiento, basada en actividades ilegales que rutinariamente practican los grupos guerrilleros en América Latina, como el secuestro, el abigeato, los asaltos a bancos, la piratería y el narcotráfico. Entre tanto, gracias a un providencial acontecimiento político sucedido en Venezuela, el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien fuera encarcelado tras el golpe militar del 4 de febrero de 1992 en contra del gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, salió sobreseído a los 2 años gracias a una demagógica jugada política del expresidente Rafael Caldera, que con ello pensó granjearse la simpatía de los militares, logrando solo habilitar al fanático militar castrista para terciar en las elecciones de 1998, en las que ganó, y de este modo, un 2 de febrero de 1999, al terminar Caldera su mandato, tuvo que imponerle la banda presidencial a sabiendas de que el coronel golpista se había inscrito en el Foro de Sao Paulo un 30 de mayo de 1995, como nos reportó un cable de Associated Press originado en Montevideo, y una versión confirmada por el líder del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, en una entrevista realizada por Globovisión el 17 de noviembre de 1999. Lo que indica que 4 años antes de su toma de mando, Chávez ya contaba con el suficiente poder económico y político para ganar las elecciones, con un libreto escrito sobre esta materia, y jurar histriónicamente a la presidencia de la República Venezolana un 2 de febrero de 1999 sobre una constitución moribunda. Entre tanto, para eximir cualquier duda sobre la parcialidad del foro con los movimientos de la izquierda regional, es útil señalar que este señor Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la Guerrilla, es el mismo que ahora funge como jefe del equipo de negociadores de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, del ELN, que se iniciaron en Quito en febrero del 2017. Por lo tanto, a la luz de lo expuesto, desde ese instante la suerte de los venezolanos y de casi todos los latinoamericanos estaba echada. Pues la riqueza petrolera del país, ocupado virtualmente por el régimen cubano, se constituyó en la fuente inagotable de los dineros que permitirían instrumentar los designios del Foro de Sao Paulo en el continente, sin la necesidad de abjurar a muchas de las otras actividades criminales que esta entelequia se había impuesto, como la del narcotráfico, que llegó hasta competir económicamente con la propia actividad petrolera. El próximo paso, y luego de reiterados intentos, Lula da Silva ganó las elecciones de 2002 para luego acceder a la presidencia del Brasil un 1 de enero del 2003. Una vez consolidado el gobierno de Lula, se añadió a estas formas de financiamiento del foro unas más sofisticadas, como la Operación Autolavado, más conocida por su nombre portugués Operação Lava Jato, y considerada por la Policía Federal brasileña como la mayor investigación de corrupción de la historia del Brasil, por el uso que hizo la mafia de una red de estaciones de servicio y autolavado para mover valores de origen ilícito consistente en un esquema de lavado de dinero que movió miles de millones de dólares y donde se implicó a Petrobras, la empresa brasileña de petróleo de naturaleza semipública, pero de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada.
Cuando esta operación se hizo pública en marzo del 2014, el mayor acierto fue ponerla bajo el comando de un joven y probo juez federal en Curitiba, don Sergio Fernando Moro, con vasta experiencia en estos temas de lavado de dinero, en programas de estudio promovidos por la Universidad de Harvard y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien llevó sus investigaciones hasta llegar a descubrir los sonados casos de comisiones de las grandes constructoras como Odebrecht, OAS y otras, con un amplio radio de acción en casi todos los gobiernos aliados del continente. Una vez instaurado el chavismo en Venezuela y el gobierno de Lula en el Brasil, el próximo paso fundamental fue acelerar la campaña de Néstor Kirchner en la Argentina, quien se presentó a las elecciones de 2003 bajo el sello Frente para la Victoria, coalición de centroizquierda fundada ese mismo año y a la cual se dedicó todo el apoyo financiero del foro, apoyo que prosiguió hasta la victoria de su esposa, doña Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre del 2007, mediante las millonarias maletas de dólares provenientes de Venezuela e incautadas a la agente chavista Antonini Wilson en el propio aeropuerto de Buenos Aires. Siguiendo la infalible táctica de los sabios del foro, el año 2006, en el Ecuador, Rafael Correa Delgado, ex ministro de Economía durante la presidencia de Alfredo Palacios, el 2005, tras ganar las elecciones presidenciales del 2006, asumió el mando de la nación y aplicando la milagrosa fórmula de cambiar la Constitución, el 2008 llamó a nuevas elecciones, donde por supuesto salió ganador, lo que le permitió mandar hasta el 24 de mayo del año pasado, fecha en que fue sucedido por su ex vicepresidente Lenín Moreno, con la esperanza de mantener en forma perpetua un Pasanacu que no lo alejaría del poder. La historia le jugó una mala pasada y ya sabemos lo que actualmente le está pasando. Consolidados que fueron los gobiernos de Brasil y la Argentina en los planes del foro, estaba enviar a Bolivia una misión secundada por la inteligencia cubana para sondear la estructura del movimiento bolivariano, que a juicio de Chávez, que ya había visitado el país el año 2002, debía servir de fundamento y apoyo para el mencionado proyecto político. Como se recordará, para entonces, dicho movimiento bolivariano estaba presidido por la prestigiosa periodista doña Cristina Corrales, que pese a su excelente profesionalidad, al parecer de los enviados, no reunía las características que ellos exigían para dirigir el proyecto, y en cambio sí absolvía bien el examen el dirigente cocalero Evo Morales como la persona más indicada para ese fin, por su origen indígena, su condición de parlamentario y en especial por ser el presidente de las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Bolivia. Para el logro de la victoria electoral del dirigente cocalero boliviano, al margen del sustancial apoyo de Chávez, se comprometió el apoyo de Kirchner de Argentina y obviamente de Lula del Brasil, como pivotes del eje de centroizquierda regional en lo cultural y aceptando todas las imposiciones de los organismos financieros internacionales a fin de neutralizar cualquier acción durante la presidencia, cualquier acción decidida de los Estados Unidos o de Europa, y así facilitar la consolidación de una oligarquía progresista en el continente latinoamericano. Esa suerte de sociedad de socorro mutuo, conformada por los 3 países sureños del continente, más la providencial alza de precios de las materias primas en casi todos los países aliados, soya en Argentina y Paraguay, petróleo en Ecuador y Brasil, el gas y los minerales en Bolivia, la incontable afluencia de dólares desde Venezuela y las otras actividades colaterales, dieron como resultado la victoria de los Kirchner, cuyo lema era apercollar dinero en efectivo para subvenir posibles gastos de financiamiento futuro en caso de la pérdida del poder.
fenómeno que lo venimos viviendo frente a los gobiernos de Macri, Temer, Pedro Pablo Kuczynski y Lenín Moreno, con seguridad el futuro de Piñera y aquellos que osen desenmascarar los anteriores gobiernos y su corruptela. Los empresarios van a ser acusados de corruptos y los dirigentes sindicales de insensibles y burócratas. Así será la guerra social que se deflagre para pretender retomar el poder o al menos ganar impunidad. Los miles de millones expoliados a sus pueblos y colocados en paraísos fiscales o en caletas o entierros, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, servirán para financiar la inestabilidad permanente de los gobiernos que sucedan a los del Foro. En vista de que el marxismo de los años 60 estaba ya caduco y desprestigiado, y el modelo cubano ya no funcionaba ni siquiera para los cubanos, como el propio Fidel Castro reconociera más tarde en una entrevista al periodista estadounidense Jeffrey Goldberg y a la experta en política internacional Julia Zweig, un 12 de septiembre de 2010, los directivos del Foro de Sao Paulo decidieron adoptar formalmente diversos disfraces. Uno fue el del indigenismo o la supuesta lucha por los derechos de los indígenas para encubrir la formación de grupos guerrilleros como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también la promoción del separatismo, argumentando que los territorios ocupados por las tribus indígenas son propias y no del Estado nacional. No es pues casual la lucha que se pretende desatar, por ejemplo, ahora en territorio argentino con los pueblos mapuches. Otro disfraz fue el del ecologismo radical, que alegando la protección del medio ambiente, justificó la acción de terroristas que obstaculizaran el avance del Estado a través de obras de infraestructura como carreteras y o tendidos eléctricos, donde lamentablemente nuestro país tuvo que ser precisamente el que rompiera las normas al generar una brutal azotaína a los campesinos de tierras bajas que se oponen a la construcción de una carretera por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Securé Tignis, vía que fue calificada por el exdiputado y ex canciller reciente del Brasil, José Serra, como a rodovía da cocaína, la carretera de la cocaína. Finalmente, el de una versión extremista de la llamada teología de la liberación, Fray Beto Leonardo Boff y Evaristo Ans, con el objetivo de dividir la Iglesia Católica y justificar la violencia con argumentos presuntamente cristianos. Lo importante es señalar que la teoría del foquismo, inspirada por el Che Guevara y desarrollada por Gilles Debré, afirmando que no siempre es necesario esperar a que se den todas las condiciones para la revolución, ya que aquello de que un pequeño foco que iniciase acciones típicas de la guerra de guerrillas podría extenderse rápidamente y obtener el levantamiento de las masas y el derrocamiento del régimen, estaba totalmente superada y descartada por onerosa y anacrónica. Además, tales consideraciones debían estar enfocadas hacia los países de menor desarrollo industrial, donde el campesinado jugaría un papel muy importante, pero tanto las experiencias del Congo y Bolivia habían dado al traste con estos infructuosos experimentos de exportar el modelo cubano. Frente a este nuevo estado de cosas, en la década de los 80, estaba en boga la democratización de todos los países del continente con un modelo de elecciones impuesto por los Estados Unidos a imagen y semejanza del suyo. Ello motivó a Fidel y al Foro a embarcarse en dicha estrategia, ya que se partía de la irrebatible lógica que al basar el modelo en una persona, un voto, las mayorías populares tenían la ventaja, en especial en nuestros países, donde los pobres son inmensamente más que los ricos. Los discriminados racialmente, los indoctos, son mucho más cantidad que los que tuvieron la posibilidad del estudio, etcétera, etcétera.
fácilmente se estaría en clara ventaja en elecciones del voto por persona. Entonces ahí venía la segunda fase, que consistía en controlar los sistemas electorales y servicios de identificación y por ende el control democrático del gobierno. No fue pues casual que personal venezolano haya sido el que vino a modificar nuestro Servicio de Registro Nacional de Identificación. Posterior a la toma del poder, la estrategia estaba centrada en la reforma de la Constitución Política del Estado, medida que se extendió como un karma a todos los países que se embarcaron en un cambio a través de este cártel. Entre tanto, si bien es cierto que el modelo implantado por el Foro en los países que hemos mencionado en esta breve reseña no fue negativo desde su inicio, ya que el gobierno de Lula, por ejemplo, fue reconocido ampliamente por sus éxitos económicos, en particular en materia de reducción de la pobreza, con programas sociales como Hambre Cero o Bolsa Familia, que contribuyeron a sacar de la pobreza a 30 millones de personas. No es menos cierto que en menos de una década el fantasma de la corrupción y el dinero proveniente de las actividades informales echarían por tierra una gestión que pudo ser coronada con el mismo 80% de popularidad con la que gozó Lula al dejar el gobierno. Conclusiones. Para finalizar mi alocución, he pensado dejar como una ayuda a memoria algunas observaciones que nacen de mi experiencia de vida en esta nuestra amada Bolivia. Ha quedado palmariamente demostrado que aquellos gobiernos reformistas que al fragor de una pasajera bonanza vivida gracias a nuestras materias primas o a economías informales de dudosa procedencia, solo han generado un populismo que trajo consigo caos y miseria a la patria y aún peor, cuando su frenético anhelo de perpetuarse en el poder se convierte en una espiral de violencia. ¿Somos iguales ante la ley? Primeramente deberíamos preguntarnos ¿ante qué ley pretenden igualarnos? ¿O estamos siendo igualados? Todos somos iguales ante la ley de la gravedad, es cierto, pero una ley que nos iguale debe ser ecuánime y valer para todos por igual. La madre de todas las leyes, o sea, la Constitución Política del Estado, aceptada por todos y aplicada honestamente, sin intereses políticos subalternos y donde prime la práctica y no la retórica, es la ley que debe unirnos a todos los bolivianos. No queremos una nación de naciones, sino una nación de ciudadanos, donde exista el respeto y el amor por esa unidad. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo actualmente en la provincia de Cataluña, por ejemplo en España, donde el nacionalismo malentendido ha devenido en un populismo salvaje que amenaza con deshacer y desquiciar a la sociedad española. Ervin Hoyos, presidente de la Asociación de Víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha denunciado hace horas que la estrategia que están jugando ambos grupos terroristas, las FARC y el ELN, después del acuerdo de paz ya firmado, es una pantomima, pues ahora ya se han unido esos grupos para que las FARC hagan el trabajo político y el ELN se mantenga en el trabajo operativo militar con los mismos instrumentos y tácticas que tuvieron los de las FARC. O sea, ahora estarían operando en dos flancos. De esta manera, distinguida concurrencia, he procurado puntualizar el fenómeno que conlleva el Foro de Sao Paulo y el populismo en nuestra región en un entramado tóxico que solo ha logrado que países como la noble tierra venezolana, a pesar de las inmensas riquezas que le deparó la naturaleza, tenga que buscar en los basureros su sustento. Gracias.